Bueno, muy bien, vamos en esta oportunidad a ver el procedimiento para eh, realizar la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Vamos a comenzar con los compuestos binarios, es decir, los que están compuestos, los que están formados por dos elementos. Esos serían los compuestos binarios. Y entonces vamos a comenzar con los óxidos metálicos. Aquí podemos ver entonces, primero que todo, la forma en que se construye la fórmula. Entonces, la formulita está formada eh, por un metal que se pone a la izquierda y el símbolo del oxígeno que se pone a la derecha. Y entonces vamos a recordar que cada elemento tiene uno o varios números de oxidación, de manera que es muy bueno tener presentes los números de oxidación de los metales y de los no metales. Aquí tenemos una pequeña lista, vamos a ponerla acá. Esta pequeña lista nos da los números de oxidación de algunos metales, de algunos no metales, pero podemos también recordar que hay algunas reglas. Por ejemplo, en la tabla periódica, los elementos que están en el grupo 1 de representativos, todos ellos tienen número de oxidación +1. Los que están en el grupo 2 de representativos tienen número de oxidación +2. Los que están en el grupo 3, número de oxidación +3. Y el oxígeno siempre va a trabajar con número de oxidación -2. Antes de proseguir, vamos a recordar que cuando tenemos una fórmula química, siempre el elemento que esté a la izquierda va a trabajar con su número de oxidación negativo. Y el que esté a la derecha en la fórmula química trabajará con alguno de sus números de oxidación positivos. Vamos a poner un ejemplo de esto que acabamos de decir. Supongamos, por ejemplo, que nosotros vamos a formar un compuesto con el cobre y, por ejemplo, con el fósforo. Entonces, si nosotros nos fijamos acá, el cobre, Cu, tiene dos números de oxidación, +1 y +2. Y por ejemplo, el fósforo, P, tiene dos números de oxidación positivos y un número de oxidación negativo. Ok, muy bien. Entonces, si nosotros vamos a formar un compuesto con el cobre y con el fósforo, entonces vamos a poner acá el cobre y aquí el fósforo. De ser un metal y un no metal, siempre el metal va a ir a la izquierda y el no metal a la derecha. Pero entonces nosotros acabamos de decir que el elemento que se pone aquí siempre va a trabajar con alguno de sus números de oxidación positivos. Entonces el cobre puede trabajar con el 1 o con el 2. Y el elemento que se pone aquí a la derecha siempre va a trabajar entonces con su número de oxidación negativo. Vemos que el número de oxidación negativo para el fósforo es -3. Ok, muy bien. Entonces, estos números de oxidación se deben intercambiar. Es decir, al cobre debemos escribirle acá el número de oxidación con el que esté trabajando el fósforo y al fósforo debemos escribirle acá el número de oxidación con el que esté trabajando el cobre. Vamos a suponer que el cobre está trabajando con número de oxidación +2
Entonces al fósforo le vamos a poner 2 aquí. Y como el fósforo está acá a la derecha, siempre el elemento que esté a la derecha, recordemos, trabajará con su número de oxidación negativo. Entonces aquí el único número de oxidación negativo que tiene el fósforo es -3. Por lo tanto, al cobre le vamos a poner el 3 ahí. Entonces recordemos esa regla, ¿ok? Siempre en las fórmulas, el elemento que está aquí a la izquierda trabajará con alguno de sus números de oxidación positivos y el elemento que se ponga aquí a la derecha trabajará con su número de oxidación negativo. Vamos a ver este otro ejemplo. Supongamos que aquí tenemos un compuesto formado por oro y por cloro. Entonces aquí el oro va a trabajar con alguno de sus números de oxidación positivos. El oro tiene número de oxidación 1 y 3. Aquí lo podemos apreciar. El oro, AU, tiene número de oxidación más 1 y más 3. Supongamos que el oro está trabajando con el número de oxidación 1. Entonces aquí al cloro se le pone un 1, pero el 1 no se escribe. Se supone que ahí dice 1. Y el cloro, como está aquí a la derecha, trabajará con su número de oxidación negativo. El cloro, aquí lo podemos ver, Cl, tiene estos números de oxidación positivos, 1, 3, 5, 7, y tiene un número de oxidación negativo que es el -1. Como el cloro está aquí, a la derecha, entonces estará trabajando con su número de oxidación negativo, que sería el -1. Por lo tanto, al oro habría que ponerle un 1 aquí. Obviamente los signos de los números de oxidación aquí no se ponen, se pone solo pues la magnitud del número de oxidación. Entonces, a este cloro, repito, aquí hay un 1, que es el número de oxidación con el que el oro estaría trabajando acá. Y como el cloro está aquí a la derecha, trabajará con su número de oxidación negativo, que es el -1, y por lo tanto aquí se le pone al oro un 1, pero como los unos no se escriben, pues ahí ya quedó formada esa fórmula. Pero ahora veamos este otro caso. Supongamos que ahora el cloro está trabajando acá y aquí tenemos al oxígeno. Bueno, entonces en este caso, como el cloro ahora está aquí a la izquierda, entonces el cloro tendrá que trabajar con alguno de sus números de oxidación positivos. Vamos a suponer que el cloro trabaja con su número de oxidación 5, por ejemplo. Entonces vamos a ponerle al oxígeno el 5. Y el oxígeno siempre trabajará con número de oxidación -2. Por lo tanto, al cloro le pondríamos un 2. Pero entonces siempre tener en cuenta eso, ese detalle. El elemento que esté aquí a la izquierda trabaja siempre con número de oxidación positivo y el elemento que esté aquí a la derecha trabajará siempre con su número de oxidación negativo, el que esté aquí a la derecha. Siempre el que está a la derecha trabajará con pues su número de oxidación negativo. Dicho esto, vamos a entrar en materia ya con el primer tipo de compuesto, que es pues son los óxidos metálicos. Hemos dicho entonces que la fórmula de los óxidos metálicos se escribe el metal primero y luego el oxígeno. Aquí tenemos el primer caso. Recordemos, este 2 es el número de oxidación del oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre trabaja con número de oxidación -2. Solamente en un tipo de compuestos que se llaman peróxidos, el oxígeno trabaja con número de oxidación -1, pero eso no lo vamos a ver. Por lo menos no en este curso de secundaria. Acá, este 3 es el número de oxidación del aluminio. Entonces veamos que al oxígeno se le escribe el número de oxidación al oxígeno se le escribe el número de oxidación del aluminio y al aluminio el número de oxidación del oxígeno. Y el nombre es así, nada más óxido de, y ponemos el nombre del metal. Ahora, cuando este metal solamente tiene un número de oxidación, precisamente
como en el caso del aluminio, que el aluminio solamente tiene ese número de oxidación, 3. Entonces el nombre se pone aquí. Pero hay algunos metales, como el hierro, por ejemplo, que tienen 2 o más números de oxidación. Y en ese caso, tenemos que poner acá, en números romanos y entre paréntesis, el número de oxidación con el que esté trabajando el metal. Por ejemplo, el hierro tiene 2 números de oxidación. Tiene número de oxidación más 2 y número de oxidación más 3. Acá evidentemente el hierro está trabajando con número de oxidación más 3. Por lo tanto, aquí en el nombre sí se debe poner en números romanos y entre paréntesis. Entonces, óxido de hierro 3. Tenemos este otro ejemplo. Aquí tenemos el cobalto. El cobalto tiene también más de un número de oxidación. Y como el cobalto tiene más de un número de oxidación, el cobalto tiene número de oxidación más 2 y más 3, entonces aquí lo podemos apreciar en la tablita que facilitamos al principio. Aquí podemos ver que el cobalto tiene número de oxidación más 2 y más 3. Entonces, como tiene estos dos números de oxidación, tenemos que señalar acá con cuál número de oxidación está trabajando. Veamos este otro caso. Eh, en este óxido también es óxido de cobalto. ¿Por qué aquí es óxido de cobalto 2? Bueno, muy sencillo. Aquí vamos a ver una regla muy útil para poder darle nombre al compuesto, al óxido metálico, y no equivocarnos. Nosotros vamos a fijarnos siempre en la fórmula y vamos a observar que si aquí este metal tiene un 2, si aquí hay un 2, entonces ya nosotros podemos estar seguros de que el metal está trabajando con el número de oxidación que aparezca acá. Por ejemplo, aquí yo veo que el aluminio tiene un 2, entonces si este 2 está aquí, es porque el aluminio está trabajando con este número de oxidación de acá que tiene el oxígeno. Entonces es un hecho que el aluminio está trabajando con número de oxidación 3. Y como el aluminio solamente tiene ese número de oxidación, pues el nombre del óxido quedará así, óxido de aluminio. Aquí observamos y también vemos la presencia de este 2. Por lo tanto, el número que tenga aquí el oxígeno será el número de oxidación con el que esté trabajando este metal. Entonces recordemos, si aquí vemos que hay un 2, ya el numerito este de aquí será el número de oxidación con el que esté trabajando este metal. En este caso entonces vemos que está el 2, ok, entonces el hierro está trabajando con número de oxidación 3. Entonces aquí ponemos óxido de hierro 3, porque aquí sí se le pone, porque el hierro sí tiene 2 números de oxidación. Aquí no se le puso el aluminio, porque el aluminio solamente tiene número de oxidación 3. Aquí vemos este 2, como también está el 2 presente, sabemos que este 3 es el número de oxidación con el que está trabajando el cobalto, por lo tanto ponemos óxido de cobalto 3, porque el cobalto tiene 2 números de oxidación. Acá no vemos el 2, aquí no está el 2. Entonces, cuando ese 2 no aparece aquí, para saber con cuál número de oxidación trabaja el metal, debemos más bien fijarnos en el numerito que tenga aquí el oxígeno y ese numerito más bien multiplicarlo por 2. En este caso, entonces, nos fijamos en el número que hay aquí, como no hay nada, se supone que es un 1, y ese 1 lo multiplicamos por 2, y 1 por 2 es 2, por lo tanto el cobalto estaría trabajando con número de oxidación 2. Y ponemos, por lo tanto, en el nombre óxido de cobalto 2. Aquí observamos este 2. Ok, aquí sí está presente el 2. Por lo tanto, el manganeso está trabajando con el número de oxidación que aparezca acá, que sería un 7. Como el manganeso tiene varios números de oxidación, pues sí tenemos que especificarlo acá en el nombre. Entonces, óxido de manganeso 7. Entonces recordemos, si el 2 aparece, el metal trabaja con el número que esté aquí.
Si el 2 no aparece, como en este caso, vamos a fijarnos en este numerito y este numerito lo multiplicamos por 2. 2 por 2, 4. Entonces el manganeso estará trabajando con número de oxidación 4. Y por ese motivo ponemos óxido de manganeso 4. Porque el manganeso tiene varios números de oxidación. A veces también nos van a dar el nombre para que nosotros escribamos la fórmula, por supuesto. Y entonces vamos a poner como ejemplo este caso, óxido de plomo 4. Entonces escribimos el plomo acá. Al plomo le escribimos el número de oxidación del oxígeno y al oxígeno le escribimos el número de oxidación del plomo. Pero recordemos que es obligatorio. Si estos dos números tienen los dos mitad, o los dos tienen tercera, o los dos tienen quinta, o lo que tengan, si los dos tienen lo mismo, es decir, si los dos números tienen mitad, pues habrá que sacarles mitad a los dos. Si los dos números tienen tercera, por fuerza habrá que sacarles tercera a los dos. Si los dos tienen quinta, se les saca quinta a los dos. Esto es obligatorio. Así que como los dos tienen mitad, vamos a sacar mitad de este 2, que es un 1. Aquí queda un 1 que no se pone. Y la mitad de 4 es 2, que aquí lo tenemos. Por lo tanto, esta de acá, esta de aquí, es la fórmula del óxido de plomo 4. Este es óxido de plomo 4. Veamos que aunque se llama óxido de plomo 4, veamos que aquí no aparece ningún 4 en la fórmula. Aquí tenemos un último ejemplo, óxido de litio. Bueno, muy bien, ponemos el litio. Al litio le ponemos el 2 del oxígeno. Y al oxígeno le ponemos el 1 del litio, porque el litio tiene número de oxidación 1. Y bueno, aquí se quedaría así, porque pues este es un 2 y aquí hay un 1. Obviamente no se puede sacar mitad a los dos. Y el litio solamente tiene número de oxidación 1. Entonces, óxido de litio se deja así el nombre, ya que solamente tiene un número de oxidación. Vamos ahora a ver los óxidos no metálicos. Aquí tenemos una muestrita de óxidos no metálicos. En la fórmula vamos a poner aquí el no metal y aquí el oxígeno. Pero los óxidos no metálicos se menciona su nombre siguiendo el sistema estequiométrico. Los óxidos metálicos, los anteriores, los menciona, le damos su nombre a los óxidos metálicos, a los que acabamos de ver, con el sistema Stock. Pero estos, que son los óxidos no metálicos, su nombre se los vamos a dar con el sistema estequiométrico. Es un sistema más fácil, porque en el sistema estequiométrico vamos a fijarnos primero en la cantidad de átomos que tengamos acá, a la derecha. En este caso vemos que solamente hay un oxígeno. Bueno, pues bien, si solamente hay un oxígeno, entonces comenzamos con la palabra monóxido. Monóxido de, y luego mencionamos el nombre del no metal. En este caso, hay solamente un átomo de carbono, por lo que se diría monóxido de carbono. En este caso, tenemos acá dos átomos de oxígeno y uno de carbono, por lo que sería dióxido de carbono. Acá tenemos 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de fósforo, por lo que sería trióxido de difósforo. Y aquí tenemos 5 átomos de oxígeno y 2 de nitrógeno, por lo que sería pentaóxido de dinitrógeno. Y recordemos, ese es el sistema estequiométrico. Vamos ahora con las sales binarias. Las sales binarias están formadas por un metal que se escribe acá a la izquierda y un no metal que se escribe a la derecha. Y el nombre lo vamos a formar iniciando con el nombre del no metal. Y eso sí, al nombre del no metal vamos a agregar la terminación uro. Y luego ponemos la preposición de y luego ponemos el nombre del metal. Por ejemplo, acá tengo sodio y cloro, pues entonces esto sería cloruro de sodio. No ponemos nada aquí porque el sodio solamente tiene número de oxidación 1. Aquí está el 1 del sodio. Y recordemos lo que dijimos al inicio. Cuando hay un elemento que está aquí a la derecha, este elemento trabajará con su número de oxidación negativo. El único número de oxidación negativo que tiene el cloro es -1, así que el cloro estará trabajando con número de oxidación -1, por eso al sodio se le pone aquí un 1, que no se escribe, y quedaría pues así, cloruro de sodio.
Veamos acá, aquí tenemos una molécula formada por hierro y azufre, y entonces como el azufre está aquí a la derecha, el azufre trabajará con el único número de oxidación negativo que tiene, que es -2. Eso lo podemos verificar en la tablita que pusimos al inicio. Vamos a fijarnos aquí un momentito. Entonces aquí podemos observar que el azufre tiene estos dos números de oxidación positivos, 4 y 6, pero número de oxidación negativo tiene solamente al -2. Y entonces, como el azufre está trabajando acá a la derecha, trabajará con su número de oxidación negativo, que es -2. Por eso al hierro se le pone un 2 y al azufre, en este caso el 3, que esto nos indica que el hierro está trabajando con su número de oxidación 3. Por lo tanto, vamos a comenzar el nombre con el nombre del no metal, pero la terminación uro. Entonces, sulfuro de hierro, y aquí sí tenemos que poner, bueno, aquí hay un pequeño error, vamos a ponerle aquí 3, ahora sí quedó bien. Sulfuro de hierro 3, porque este 3 es el número de oxidación con el que está trabajando el hierro. ¿Por qué aquí sí ponemos el 3? Porque recordemos, el hierro tiene dos números de oxidación, 2 y 3, entonces acá sí es obligatorio especificar con cuál está trabajando. Aquí tenemos este otro ejemplo, aquí tenemos yoduro de oro 3. Aquí el yodo trabaja con su número de oxidación negativo. El único número de oxidación negativo que tiene el yodo es -1, que aquí se le pone al oro, pero obviamente el 1 no se escribe. Y el oro, pues acá podemos ver, es evidente que está trabajando con su número de oxidación 3. El oro tiene dos números de oxidación, +1 y +3. Por lo tanto, en el nombre sí es obligatorio especificar que se trata de yoduro de oro 3. Aquí tenemos otro ejemplo, bromuro de plata. Como la plata solamente tiene número de oxidación 1, pues no tenemos que especificarlo, se deja así. Y supongamos que nos dan estos dos nombres, por ejemplo, fosfuro de bario. Ok, muy bien, entonces ponemos el bario de primero, ponemos el fósforo de segundo. Como el fósforo está aquí a la derecha, trabajará con su número de oxidación negativo, que es -3. Aquí se lo ponemos al bario. Y al fósforo le ponemos el número de oxidación del bario, que es 2. Y tenemos este último ejemplito, sulfuro de hierro 2. Ok, muy bien, entonces ponemos el hierro acá, siempre el metal va a la izquierda, el no metal a la derecha. El no metal, otra vez, recordemos, cuando un elemento está aquí a la derecha en la fórmula, trabajará con su número de oxidación negativo. El único número de oxidación negativo que tiene el azufre es el -2, entonces al hierro le ponemos 2 aquí, y al azufre, por supuesto, le ponemos el 2 del hierro. Pero aquí una vez más a estos dos se les puede sacar mitad. Así que al sacarle mitad y mitad, me queda así, FeS. Y esta sería la fórmula del sulfuro de hierro 2. Luego tenemos los hidruros. Los hidruros, pero muy sencillo hacer la fórmula de un hidruro. Nada más vamos a poner el metal acá y aquí el hidrógeno. Recordemos, el hidrógeno aquí va a trabajar con número de oxidación -1. Entonces, por ejemplo, aquí que tenemos el aluminio y el hidrógeno, pues al aluminio se le pone aquí el 1 del hidrógeno, pero el 1 no se escribe. Este 3 obviamente es el número de oxidación del aluminio, así que aquí me quedará hidruro de aluminio. ¿Por qué no le ponemos hidruro de aluminio 3? Porque el aluminio solamente tiene ese número de oxidación 3. Pero acá, que tenemos el ejemplo con el hierro, igual, este hierro tiene aquí el 1 del hidrógeno y el hidrógeno tiene el 3 del hierro. Pero el hierro sí tiene dos números de oxidación. Por lo tanto, aquí sí debemos especificar hidruro de hierro 3. Por ejemplo, acá que nos pongan el nombre hidruro de cromo 6. Pues ponemos el cromo acá. El cromo lleva aquí el 1 del hidrógeno y el hidrógeno lleva el 6 del cromo. Hidruro de cromo 6. Vamos ahora con los haluros de hidrógeno, que también se llaman hidrácidos cuando están disueltos en agua. Resulta que los haluros de hidrógeno son gases, entonces se escriben así. Aquí tenemos el hidrógeno, que se debe escribir de primero a la izquierda, y un no metal, que se escribe aquí a la derecha. Pero resulta que estas formulitas pueden tener aquí una G o una A con una C. Bueno, cuando tienen una G, vamos a mencionar el nombre del no metal con la terminación uro, y siempre le ponemos de hidrógeno.
siempre cloruro de hidrógeno. El hidrógeno, cuando está aquí a la izquierda, trabaja con número de oxidación +1. Por ese motivo, al cloro no se le pone nada, porque aquí se le pone el 1, ¿verdad? Pero el 1, pues obviamente no lo escribimos. Y al hidrógeno le ponemos aquí el 1 del cloro, porque una vez más recordemos aquella regla. Si tenemos acá un elemento trabajando a la derecha, este trabajará con su número de oxidación negativo. Y el único número de oxidación negativo que tiene el cloro es el -1. Entonces aquí, pues el 1 hay que ponérselo al hidrógeno, pero los 1 no se escriben. Queda cloruro de hidrógeno. Cuando tenemos una A y una C, entonces vamos a empezar con la palabra ácido. Colocamos el nombre del no metal y luego le ponemos la terminación hídrico. Entonces, ácido clorhídrico. Veamos este otro ejemplo. Aquí tenemos una G y es con el azufre. El azufre está trabajando con su número de oxidación negativo, que es el -2, y por lo tanto al hidrógeno se le pone este 2, que es entonces del azufre, y al azufre el 1, que es del hidrógeno. Entonces acá sería sulfuro de hidrógeno. Pero si tenemos esta A y esta C, pues tendríamos que decir ácido sulfídrico. Vamos ahora con este tipo de compuesto binario, que es un compuesto formado por dos no metales. Bueno, entonces acá tenemos que recordar que se va a poner siempre aquí a la izquierda el elemento menos electronegativo y aquí el más electronegativo. Pero si no nos van a evaluar esto, a nosotros ya nos van a dar o la fórmula o el nombre. Entonces eso no debe preocuparnos ahora. Que sepamos, por lo menos no por el momento, cuál es más electronegativo o cuál es menos electronegativo. Podríamos decir, pues como a manera de conocimiento, para que lo vayamos sabiendo, que en la tabla periódica, entre más a la derecha y más arriba se encuentre un elemento, pues será más electronegativo. Entre más a la derecha, repito, y más hacia arriba. Entonces, siempre el elemento que sea más electronegativo, o sea, el que se encuentre en la tabla periódica más a la derecha y más hacia arriba, pues ese va a ser el que esté aquí, a la derecha. Pero bueno, a nosotros o nos dan el nombre, por lo menos para evaluarnos este tema, o nos dan la fórmula. Entonces, eso no debe preocuparnos mucho. Entonces, como aquí tenemos dos no metales, una vez más vamos a utilizar el sistema estequiométrico, el mismo que se utilizó para los óxidos no metálicos. Solamente en los compuestos entre dos no metales, es decir, este tipo de compuesto que estamos abordando en este instante, y en los óxidos no metálicos en los cuales usamos el sistema estequiométrico. Como aquí tenemos, por ejemplo, 4 átomos de cloro y 1 de carbono, pues decimos entonces tetracloruro de carbono. Aquí podemos apreciar que tenemos 5 átomos de flúor y tenemos solamente un átomo de nitrógeno. Entonces, pentafluoruro de nitrógeno. Y aquí podemos apreciar que tenemos obviamente 3 átomos de cloro y 5 de fósforo. Tricloruro de pentafósforo. Esa sería la forma de nombrar a los compuestos covalentes entre dos no metales. Con el sistema estequiométrico, con el cual se menciona primero el número de átomos de este elemento y luego el número de átomos de este otro. Luego aquí tenemos los compuestos ternarios, son los que están formados por 3 elementos. Tenemos primero los hidróxidos, que están formados por un metal que se va a escribir aquí de primero siempre, y este grupito que es un radical compuesto que se llama el radical hidroxilo. Tiene número de oxidación -1. Ese grupito OH es como si fuera un solo átomo, cuyo número de oxidación es el -1.
Y entonces el nombre del hidróxido se forma así, ponemos hidróxido de y a continuación el nombre del metal. Aquí, por ejemplo, vemos al aluminio se le pone aquí el 1, que es el número de oxidación del hidróxido, del hidroxilo, que es -1, pero ya sabemos el 1 no se pone. Y aquí se encierra entre paréntesis el grupo OH para poner aquí el 3, que es el número de oxidación del aluminio. Por lo tanto, aquí quedaría hidróxido de aluminio. Aquí tenemos este otro caso con el litio, pero aquí al hidróxido no hay que encerrarlo entre paréntesis porque el número de oxidación del litio es 1. Entonces el 1 no se escribe, por lo tanto no hace falta poner el grupo hidroxilo entre paréntesis. Aquí sería hidróxido de litio y se deja solamente así, ya que el litio solo tiene un número de oxidación que es 1. Aquí tenemos este otro ejemplito con el plomo, pero entonces podemos apreciar que obviamente el plomo está trabajando con número de oxidación 4. Y por lo tanto, sí, este grupito OH lo ponemos entre paréntesis y le ponemos aquí un 4. Hidróxido de plomo 4. Muy bien, vamos ahora con las sales ternarias. Las sales ternarias están formadas por un metal que se escribe aquí a la izquierda y un radical compuesto que se escribe aquí a la derecha. Vamos a recordar de la hojita con la que trabajamos al inicio, vamos a poner aquí tenemos algunos radicales compuestos. Aquí tenemos el amonio, por ejemplo, y aquí tenemos varios, por ejemplo, el nitrito, el nitrato, el permanganato, el hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, etcétera. Ahí tenemos varios. Aquí también tenemos los radicales compuestos, son estos grupitos que están formados por 2 o más átomos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, sulfito, sulfato, carbonato, carbonito, cromato, dicromato, bifosfato, etcétera, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, los radicales compuestos que hay aquí, el fosfuro no, ni el sulfuro, ni el ternuro no, porque son, repito, los grupitos que tienen 2 átomos o más. Entonces, aquí tenemos, y ojo que estos radicales compuestos tienen su número de oxidación. Por ejemplo, el fosfato y el fosfito tienen número de oxidación -3. El sulfito, el sulfato, el carbonito, el carbonato, el cromato, etcétera, tienen número de oxidación -2. Acá, por ejemplo, número de oxidación -1, el nitrito, el nitrato, el permanganato, el hipoclorito, etcétera. Pues bien, entonces vamos a escribir el símbolo del metal aquí a la izquierda y a la derecha vamos a escribir el símbolo del radical compuesto. Por ejemplo, aquí tenemos este sulfato y este aluminio. Ahora bien, el número de oxidación del sulfato viene ahí en la tablita, es -2. Entonces al aluminio se le debe poner este 2, que es el número de oxidación del sulfato. Y como el número de oxidación del aluminio es 3, pues el sulfato se debe poner entre paréntesis y se le debe poner aquí el 3, que es el número de oxidación del aluminio. Y el nombre lo decimos mencionando primero el nombre del radical compuesto. Por ejemplo, aquí sería sulfato de y ponemos aluminio. ¿Por qué no ponemos aquí ningún número? Porque el aluminio únicamente tiene número de oxidación 3 y entonces nada más se queda así, sulfato de aluminio. Recordemos, este 2 es el número de oxidación del sulfato y este 3 el número de oxidación del aluminio. Veamos este otro ejemplo, fosfato de hierro 3. Muy bien, entonces aquí ponemos el metal, aquí ponemos el fosfato que es PO4. Ahora al hierro le vamos a escribir aquí el número de oxidación del fosfato. El fosfato tiene número de oxidación -3. Entonces por eso al hierro aquí le ponemos un 3. Y el número de oxidación con el que está trabajando el hierro, pues también es 3. Por eso el fosfato lo encerramos entre paréntesis y le ponemos aquí el 3 que es del hierro. Entonces este 3 es del fosfato, este 3 es del hierro. Pero como los dos tienen tercera,
Obviamente le sacamos tercera a este número y a este otro. Entonces aquí queda 1 y 1 y me quedaría así. Esta sería una molécula de fosfato de hierro 3. Recordemos que es obligatorio simplificar los números de oxidación cuando se pueda. Muy bien, vamos ahora con las sales ternarias de amonio. Las sales ternarias de amonio están compuestas por el ion amonio, que es NH4, que trabaja con número de oxidación más 1, y un no metal acá. Entonces, recordemos que el no metal siempre va a trabajar con su número de oxidación negativo, y el amonio tiene siempre número de oxidación más 1. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, el cloro, el único número de oxidación negativo que tiene es menos 1. Por eso aquí al amonio se le pone un 1 aquí, pero el 1 no se escribe. Y como el amonio trabaja siempre con número de oxidación más 1, pues aquí al cloro se le pone el 1, que es del amonio, pero como tampoco se escribe, pues quedaría así, cloruro de amonio. Aquí tenemos este otro ejemplo, aquí tenemos el azufre, como está aquí a la derecha, trabajará con su número de oxidación negativo, que es menos 2. Por ese motivo al amonio hay que ponerlo entre paréntesis y ponerle este 2, porque es el número de oxidación con el que está trabajando el azufre, que repito, está trabajando con su número de oxidación negativo, ya que está aquí a la derecha. Y el amonio trabaja con número de oxidación más 1. Por eso el azufre se le pone un 1 aquí, que no se acostumbra a escribir. Y el nombre, pues, sulfuro de amonio. Aquí tenemos este otro ejemplo, fosfuro de amonio. Entonces, este 3 es el número de oxidación del fósforo, que el fósforo, como está trabajando aquí a la derecha, trabaja con su número de oxidación negativo, que es menos 3. Por eso el amonio se le pone aquí entre paréntesis y se pone aquí el 3. Y por supuesto, el amonio trabaja con número de oxidación más 1, como ya hemos dicho. Entonces, por eso al fósforo no se le pone nada. Y aquí también tenemos este otro carburo de amonio, ¿verdad? Entonces, acá tenemos el amonio. Este es el número de oxidación negativo del carbono, que está trabajando aquí a la derecha y por lo tanto trabaja con su número de oxidación negativo. Y el número de oxidación del amonio es 1, que se le pone ahí al carbono, pero no se escribe el 1. Carburo de amonio. Ojo que siempre se comienza con el nombre del no metal y la terminación uro. Y luego de amonio. Carburo de amonio, fosfuro de amonio, sulfuro de amonio, cloruro de amonio. Vamos ahora por último a ver la forma en que se le da el nombre a los oxácidos. Los oxácidos pues son sustancias formadas por el hidrógeno y un radical compuesto, de los radicales compuestos de la lista que tenemos ahí en la hojita esa. Solo que aquí vamos a seguir una regla muy sencilla. Bueno, primero saber que se pone primero el hidrógeno y luego el radical. Ahora bien, si el radical termina en ito, el oxácido va a terminar en oso. Y si el radical termina en ato, el oxácido va a terminar en ico. Muy sencillo. Veamos, por ejemplo, acá. Recordemos cuando el hidrógeno trabaja aquí a la izquierda, siempre trabaja con número de oxidación más 1. Entonces, aquí tenemos un oxácido formado por el hidrógeno y el sulfito. Al sulfito se supone que se le pone el 1 del hidrógeno, pero el 1 no se escribe. Y este 2 que tenemos aquí es el número de oxidación del sulfito. Si nos fijamos con cuidado en la tabla, podremos ver que el número de oxidación del sulfito es menos 2. Entonces, pues aquí lo tenemos. Pero como esto es sulfito, entonces vamos a ver que termina en ito, así que el oxácido termina en oso. Aquí sería ácido sulfuroso. En este otro caso tenemos que este es el radical sulfato. Igual, este 2 es el número de oxidación aquí del sulfato, ¿ok? Pero entonces, como termina en ato, el ácido terminará en ico, ácido sulfúrico. Aquí tenemos, por ejemplo, el hipoclorito, ClO. El número de oxidación del hipoclorito es menos 1, por eso al H no hay que ponerle nada, aquí va un 1.
Y como es hipoclorito, pues este sería ácido hipocloroso. Termina en ito, así que el oxácido termina en oso. Y este que es carbonato, como termina en ato, pues el ácido terminará en ico. Este 2 es el número de oxidación del carbonato, queda menos 2. Recordemos, al carbonato no se le pone nada porque el hidrógeno trabaja con más 1. Pero como el carbonato termina en ato, el oxácido terminará en ico, ácido carbónico. Y eso sería pues la lista de los compuestos inorgánicos que hemos cubierto hasta este momento.